¿Alguna vez has regado tus plantas y sentido que algo no iba bien? ¿Lo haces todo aparentemente bien, pero aún así se ven mustias o infelices? No te apresures a culparte. La verdad es que regar va mucho más allá de simplemente echar agua con una regadera. Es todo un arte, y sí, hasta los jardineros con más experiencia cometen errores. Hoy vamos a revelar 8 errores fatales a la hora de regar, uno para cada hortaliza popular. Prepárate para sorprenderte, porque muchos de estos fallos parecen completamente inofensivos. El riego es la base fundamental para la vida de cualquier planta. Sin embargo, la paradoja es que, a menudo, es precisamente la causa principal de su muerte. Demasiada agua, demasiado poca, en el momento incorrecto o de la forma inadecuada, y tu cosecha corre peligro. Podría parecer que regar es algo intuitivo. Simplemente echamos agua cuando la tierra se seca, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que no siempre es tan simple? Nuestra verdadera misión no es solo humedecer el suelo, sino crear las condiciones perfectas para el sistema de raíces de cada planta en particular. Bueno, ¿por dónde empezamos? Hablemos de nuestros queridos, pero a veces tan caprichosos, tomates. Seguro que les ha pasado, ¿verdad? Que a veces los frutos se agrietan directamente en la planta, o que les sale esa mancha negra en la punta. Sí, hablamos de la podredumbre apical, pues la causa principal de estos quebraderos de cabeza suele ser el riego inconstante. Imaginen al tomate como si fuera un niño pequeño, muy sensible. Necesita estabilidad, rutina. Si lo riegan muy poco, pero cuando lo hacen, le echan muchísima agua, y luego se olvidan de él por mucho tiempo, las raíces sufren un estrés enorme. La tierra pasa de estar seca como un desierto a empapada de repente. Pasa lo mismo si riegan a menudo, pero solo por encima. Las raíces se quedan en las capas superficiales, no se desarrollan en profundidad. Y es aquí donde empiezan los problemas. Por ejemplo, lo de que los frutos se agrieten. Si después de un largo periodo de sequía, le dan un riego generoso, la planta absorbe el agua con avidez. Los frutos empiezan a hincharse, a crecer rapidísimo. La piel, simplemente, no puede seguir ese ritmo y... ¡zas! Se raja. Es como inflar un globo demasiado rápido. La presión es tal que al final revienta. Y la podredumbre apical, ese es otro problema, también muy relacionado con el agua. Muchos creen que es por falta de calcio. Y sí, el calcio es necesario, claro. Pero la mayoría de las veces, el problema no es que no haya calcio en la tierra, sino que la planta no es capaz de absorberlo. Un riego irregular interrumpe el transporte de calcio hacia los frutos. La punta del fruto sencillamente no recibe el nutriente que necesita y empieza a pudrirse. Así que ya saben, para los tomates, lo crucial es la estabilidad y el término medio con el riego. Son como pequeños perfeccionistas, valoran la predictibilidad. Pasando a los siguientes protagonistas de nuestra huerta, los jugosos pepinos. Podría parecer que no hay nada más sencillo que regar un pepino, ¿verdad? Echas agua y listo. Pero aquí se esconde uno de los errores más perjudiciales. Regar directamente sobre las hojas, sobre todo cuando hace sol. Quizás hayas notado pequeñas manchas en las hojas de los pepinos después de regar durante el día. Esto no es casualidad. Imagina que cada gota de agua sobre la hoja actúa como una pequeña lente. Los rayos del sol, al pasar por esa gota, se enfocan en la superficie de la hoja. ¿Y qué ocurre? Pues que, literalmente, la queman. El resultado son auténticas quemaduras solares que debilitan la planta. Es exactamente como si dejaras una lupa sobre un papel bajo el sol. Pero el problema no termina ahí. El segundo, y mucho más peligroso, inconveniente de las hojas mojadas es que crean el ambiente perfecto para las enfermedades fúngicas. A los pepinos les encanta la humedad, pero no en sus hojas. La humedad que se queda sobre las hojas, especialmente durante las noches frescas, se convierte en un caldo de cultivo ideal para diversos hongos. Piensa en el oidio. Es ese polvo blanco parecido a la harina que aparece en las hojas de los pepinos.
Si las hojas están siempre mojadas, sobre todo si la ventilación es escasa, el riesgo de que aparezca el oidio aumenta considerablemente. Este hongo se propaga muy rápido, debilita la planta y, al final, puede llegar a arruinar toda la cosecha. Así que recuerda la regla de oro para los pepinos. Riega siempre directamente en la base de la planta, bajo las hojas. Y si lo haces por la mañana, asegúrate de que las hojas tengan tiempo de secarse bien antes de que llegue el calor fuerte del sol. Hablemos de la reina de los huertos, la zanahoria. Parece tan poco exigente, ¿verdad? Pones una semilla y casi que crece sola. Pero incluso ella tiene su punto débil, un error en el riego que puede echar a perder toda la cosecha. Hablamos del riego irregular, que es especialmente crítico justo después de que las semillas germinan y la raíz empieza a formarse. Imagina esa raíz joven de zanahoria que empieza a crecer hacia abajo. Necesita una humedad constante y moderada para desarrollarse recta y bonita. Si primero dejas que la tierra se seque demasiado y luego la riegas en exceso de golpe, la planta sufre un verdadero shock. Esa raíz que se estaba endureciendo en la sequedad, de repente recibe un montón de agua. En un intento desesperado por absorberla rápido, se divide, se ramifica, creando esas zanahorias con patas o raíces múltiples en lugar de una sola y uniforme. Es como intentar modelar algo con arcilla que no para de cambiar de consistencia. A veces muy seca, a veces demasiado blanda. El resultado, claramente, estará lejos de ser perfecto. Además, estas zanahorias con patas o ramificadas no solo son menos atractivas a la vista, sino que son más difíciles de limpiar y, a menudo, resultan más fibrosas y menos sabrosas. La fase más crítica para la zanahoria es el primer mes después de la germinación. Es entonces cuando se define la forma que tendrá la raíz. Si durante este periodo la humedad del suelo sube y baja, tendrás zanahorias deformes, garantizado. Así que, para conseguir esa zanahoria perfecta que da gusto ver y comer, asegúrale una humedad constante y uniforme durante todo su crecimiento. Puedes usar riego por goteo o simplemente revisar la humedad del suelo con frecuencia para evitar esos altibajos. Nuestro siguiente protagonista es la crujiente lechuga. Muchos la ven como la planta más fácil de cuidar. Siembras, riegas por arriba y ya está. Pero aquí hay un error sutil pero crucial. El riego frecuente por arriba, sobre todo cuando hace calor. Esta es la trampa que puede llevarte a la decepción. Existe el mito de que la lechuga necesita muchísima agua y que da igual si la riegas por encima, mojando las hojas. Pero la realidad es que no siempre es así. Cuando riegas la lechuga por arriba en pleno calor del día, las hojas mojadas, al igual que ocurre con los pepinos, pueden sufrir quemaduras solares. Pero eso no es todo. El problema principal es que puedes provocar que se espigue. ¿Qué es espigarse? Es cuando la lechuga, en lugar de formar esa roseta de hojas tiernas y jugosas, empieza a echar un tallo para florecer y dar semillas. Esto le pasa a la planta cuando sufre estrés, por cambios bruscos de temperatura, por el calor excesivo y, por supuesto, por un riego inadecuado. El riego frecuente por arriba en pleno calor, junto con el sobrecalentamiento del suelo, le envía una señal a la planta. Es hora de reproducirse rápido antes de que sea demasiado tarde. Y en cuanto la lechuga empieza a espigarse, sus hojas se vuelven amargas y duras. Pierde todo el sabor, y en lugar de tener esa lechuga tierna y crujiente, lo que te encuentras es un sabor amargo muy desagradable. Es una pena, porque todo tu esfuerzo se va a la basura. Para evitar esto, riega la lechuga de forma abundante, pero siempre en la base, al pie de la planta. Intenta hacerlo a primera hora de la mañana o a última de la tarde, cuando el sol ya no calienta tanto. Esto ayudará a mantener la humedad en la tierra justo donde la necesita la planta, en las raíces, y evitará que las hojas se sobrecalienten. Así, tu lechuga se mantendrá tierna, jugosa y sin rastro de amargor. Hablemos ahora de nuestro querido pimiento dulce.
Muchos jardineros se encuentran con que el pimiento no crece bien, se debilita o incluso muere. Y uno de los errores de riego más graves y fatales para él es el exceso de agua combinado con un mal drenaje. El pimiento no tolera bajo ningún concepto tener los pies mojados. Imagina las raíces del pimiento. No solo necesitan agua, sino también oxígeno para respirar. Si la tierra está constantemente empapada, sobre todo si el agua se estanca en la maceta o en el bancal por falta de buen drenaje, los espacios entre las partículas de tierra se llenan de agua. Queda muy poco oxígeno. Las raíces, literalmente, empiezan a asfixiarse. Y lo que es peor, se pudren. Aunque a simple vista parezca que a la planta le falta agua porque las hojas están caídas, esto puede ser un signo de falta de oxígeno, no de humedad. Es lo que se conoce como marchitamiento falso. Por un exceso de celo o bondad, riegas aún más, y así solo empeoras la situación, llevando la planta a una muerte segura. Los síntomas de este exceso de riego pueden no ser evidentes. Las hojas amarillean, se caen, la planta se ve apagada o débil. Es muy frustrante, porque te esfuerzas y el resultado es el contrario. Para evitar esta tragedia, comprueba siempre la humedad de la tierra antes de regar. Simplemente introduce el dedo unos centímetros en la tierra. Si está seca, riega. Si está húmeda, espera. Para el pimiento, es mejor regar menos que pasarse. Asegúrate de que tus macetas o bancales tengan buen drenaje para que el exceso de agua pueda salir fácilmente. Al pimiento le gusta la tierra húmeda, pero no un pantano. Deja que sus raíces respiren, y te lo agradecerá con una cosecha abundante. Ahora hablemos de la reina de la mesa, la patata. Podría parecer un cultivo de lo más sencillo, de esos que plantas y listo, a esperar la cosecha. Pero incluso aquí se esconde un error fatal que puede reducir significativamente tu producción o hacer que la calidad deje mucho que desear. Hablamos de la falta de agua, especialmente en el periodo crítico de formación de los tubérculos. Muchos creen que la patata no requiere un riego especial, que se las apaña buscando humedad en la tierra. Y en parte es cierto, es una planta bastante resistente a la sequía. Pero hay un momento clave, la fase de brotación y floración, y justo después, cuando empiezan a formarse los tubérculos. Es entonces, en ese preciso instante, cuando la patata necesita agua como el aire. Imagina tu planta creciendo con vigor, floreciendo, mientras bajo tierra se están gestando las futuras patatas, esas joyas de tu cosecha. Si en este periodo la tierra está demasiado seca, los tubérculos no podrán desarrollarse correctamente. Crecerán pequeños, deformes, incluso feos. En lugar de patatas grandes y bien formadas, te encontrarás con un montón de guisantes y engendros. Además, la falta de humedad en esta etapa crítica puede favorecer la aparición de una enfermedad muy poco deseada, la sarna. Esta se manifiesta con manchas ásperas y marrones en la piel de la patata, lo que arruina su aspecto y afecta negativamente su sabor. Y todo simplemente por no tener suficiente agua. Por eso, es fundamental vigilar la humedad del suelo cuando la patata está floreciendo y empezando a crear sus tubérculos. Si el tiempo es seco, asegúrate de proporcionarle un riego generoso. La clave está en regar pocas veces, pero de manera muy profunda, para que el agua llegue bien abajo, a la zona de las raíces donde se forman los tubérculos. Un buen riego a fondo una vez a la semana, sobre todo si hace calor, será mucho más efectivo que pulverizaciones diarias superficiales. Dale a tu patata el agua que necesita en el momento justo, y verás cómo te recompensa con una cosecha abundante y de calidad. Ahora hablemos de nuestra ayuda indispensable en la cocina, la cebolla. Todo horticultor sueña con cultivar una cebolla grande y jugosa, pero a menudo ocurre que el follaje está verde y frondoso, pero el bulbo al final resulta pequeño y poco desarrollado. La razón se encuentra en uno de los errores de riego más comunes.
Detener el riego demasiado pronto. Muchos jardineros creen que en cuanto las hojas de la cebolla empiezan a amarillear y a doblarse, es hora de dejar de regar por completo. La lógica es comprensible. Se piensa que es una señal de que la cebolla ha madurado y ahora necesita secarse para conservarse mejor. Y en parte es así. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Imagina, el bulbo se está formando activamente bajo tierra. Está desarrollando capas, acumulando nutrientes. Si dejas de regar de golpe justo cuando las hojas apenas han empezado a amarillar, la cebolla lo interpreta como una señal de un fin de obra de emergencia. Detiene su crecimiento, aunque podría seguir ganando tamaño y haciéndose más grande. Básicamente, le impides alcanzar su tamaño máximo y volverse realmente jugosa. Claro, regar en exceso también es perjudicial. Puede causar que los bulbos se pudran y reducir su tiempo de conservación. Pero cortar el riego totalmente mucho antes de tiempo es igual de malo. Entonces, ¿cuándo es el momento correcto? Hay que dejar de regar gradualmente, aproximadamente 2 o 3 semanas antes de la cosecha prevista, cuando la mayor parte del follaje ya se ha puesto amarillo y se ha doblado. Precisamente la reducción gradual de la humedad ayudará al azul a la cebolla a fortalecerse y a la vez prepararse bien para el almacenamiento. No te precipites a cortar el suministro de agua, y tu cebolla te lo agradecerá con bulbos grandes y firmes que se conservarán perfectamente durante todo el invierno. Este es un peligro real para tu cosecha que a menudo pasa desapercibido. Y finalmente, nuestra última, pero no menos importante, protagonista. La adorada col, jugosa, crujiente, el orgullo de cualquier huerta. Pero incluso para ella existe un error fatal al regar que puede literalmente hacer añicos tu cosecha. El principal problema es el riego irregular, es decir, los cambios bruscos de humedad. Imagínate una cabeza de col. Crece, formando una cabeza densa y firme a partir de muchas hojas. Este proceso necesita estabilidad. Si primero mantienes la col en condiciones de sequía y luego de repente la riegas muy abundantemente, ocurre una catástrofe. La cabeza, acostumbrada a la falta de humedad, de repente empieza a absorber agua con avidez en enormes cantidades. Las hojas interiores se llenan rápidamente de humedad y empiezan a crecer activamente. Pero aquí está el problema. Las hojas externas, ya formadas, no son tan elásticas y no pueden seguir el ritmo de este crecimiento acelerado de las capas internas. Simplemente no pueden estirarse tan rápido. ¿El resultado? Exacto. La cabeza simplemente se agrieta. Llegas a la huerta y tu preciosa cabeza, casi madura, está partida por la mitad o deshecha en hojas. Imagina ese crujido al partirse. Es realmente frustrante, porque todo el esfuerzo de cultivo se va al traste. Las grietas pueden ser diferentes, desde pequeñas, apenas visibles, hasta las que atraviesan la cabeza, haciéndola inservible para almacenar o consumir. Por cierto, esto no solo le ocurre a la col blanca, sino también a la coliflor, el brócoli, e incluso las coles de Bruselas. A ninguna le gustan los cambios bruscos de humedad. Para evitar este triste escenario, asegúrate de que tu col reciba un riego regular y suficiente, sobre todo durante la fase activa de formación de la cabeza. El suelo debe mantenerse siempre moderadamente húmedo, sin que llegue a secarse bruscamente ni a inundarse después. Es mejor regar con más frecuencia y en cantidades moderadas que pocas veces pero en exceso. Usa acolchado, mulching, para ayudar a conservar la humedad en el suelo y reducir esas fluctuaciones. Así, tu cosecha de col estará entera y sana, lista para encurtir o para ensaladas frescas. Así que hemos visto que incluso las verduras más comunes necesitan un enfoque especial a la hora de regar. La ironía es que nuestro afán por cuidarlas, regándolas demasiado o muy poco, a menudo acaba siendo lo que las mata. Recuerden bien, la clave del éxito está en observar y entender las necesidades de cada planta. El mayor error es no prestar atención a las necesidades individuales de cada planta. Sencillamente, no hay reglas universales para regar. Gracias por ver este video hasta el final.
Esperamos que ahora sus plantas se sientan mucho mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y, por supuesto, compartir su experiencia en los comentarios. Cuéntenos, ¿cuál de estos errores les sorprendió más? ¿Y con cuál se han topado ustedes mismos?